Buenos días, hoy estamos reunidos aquí estos compañeros, nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho semipresencial, sección número 2. Hoy vamos a hacer una exposición de derechos reales sobre la materia del subproyecto Derecho Romano, dirigido por el doctor Gerardo Lavandeira, y los integrantes son Carlos Gutiérrez, Luz Marina Mendoza, Larry Silva y mi persona, Santos Noda. Buenos días, mi nombre es Santos Noda, vengo a hablarles sobre los derechos reales. Los derechos patrimoniales romanos se dividen en tres categorías principales: los derechos reales, los derechos de obligaciones y derechos de sucesiones. Vamos a hablar los derechos reales. Se definen como la relación directa entre una persona y una cosa. Incluyen el derecho de propiedad, que otorga a una persona el control absoluto sobre un objeto. Así como derechos limitados, tenemos el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar de una propiedad ajena, y la servidumbre, que es el derecho a usar la propiedad de otro de una manera específica. Los derechos reales se basan en la idea de que una persona pueda tener un interés directo de una cosa independientemente de quién sea el propietario. Los derechos de obligaciones se centran en las relaciones contractuales y están basados en contratos y acuerdos. Incluyen derechos en el cumplimiento de un contrato o a reclamar una deuda. Los derechos de obligaciones se basan en el principio de que las personas están vinculadas por acuerdos legales y deben cumplir sus compromisos contractuales. Por último, los derechos de sucesiones se refieren a la transmisión de bienes y las obligaciones de una persona a sus herederos o legatarios después de su muerte. Los derechos de sucesiones involucran cuestiones de herencia, testamento y la transferencia de bienes de una generación a otra. En el derecho romano se establecieron normas para determinar quiénes eran los herederos legítimos y cómo distribuirían los bienes de una persona fallecida. Pero tenemos que tener claro que los derechos reales en Venezuela también existen y están contemplados en la ley del Código Civil venezolano. Por decirte un ejemplo, el derecho de propiedad lo puedes contactar en el artículo desde 545 hasta el 551. El usufructo lo puedes en el 583 hasta el 623 y la servidumbre en el 709. Todo esto amparado o escrito en la ley del Código Civil venezolano. Muchas gracias, lo dejo con el compañero Carlos Gutiérrez, en el cual va a continuar con la exposición de derechos reales. Estaré conversando acerca de los antecedentes y contexto histórico. El derecho patrimonial romano se refiere al conjunto de normas y principios legales que regulaban las reglas y los derechos relacionados con el patrimonio, es decir, con la propiedad y las posesiones de las personas en la antigua Roma. Para entender un contexto histórico y antecedente es importante considerar la evolución del derecho romano a lo largo de las diferentes épocas de la historia romana. En la monarquía romana, en el 553 a.C. y 509 a.C., en esta etapa temprana, Roma era una monarquía gobernada por reyes. El derecho de la propiedad y las normas relacionadas con el patrimonio eran rudimentarios y estaban influenciados por las costumbres locales. En la República Romana, el 509 a.C. y 27 a.C., durante esa república el derecho romano comenzó a desarrollarse de manera más sistemática. Se establecieron las bases de la propiedad privada y la regulación de las relaciones patrimoniales. Las leyes, las reglas de las 12 tablas promulgadas en la 450 a.C. jugaron un papel fundamental en la codificación de las normas relacionadas con la propiedad y las obligaciones. El Imperio Romano en el 27 a.C. y 476 después de Cristo marcó una etapa de expansión y consolidación del derecho romano. Durante este periodo se produjeron importantes contribuciones al derecho patrimonial, como la distinción entre el derecho real y el derecho personal. El sistema legal se volvió más complejo
y desarrollaron leyes específicas para regular las relaciones contractuales, la herencia y la propiedad de las tierras. Posteriormente a la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma de Occidente, en el año 476 después de Cristo, el derecho romano continuó ejerciendo influencia en Europa a través de procesos de la romanización, que se conoció como romanización. Las bases del derecho patrimonial influyeron en el desarrollo de los sistemas legales en las distintas regiones de Europa, dando lugar al derecho civil y canónico, que fueron fundamentales en la Edad Media. Bueno, doy el pase a mi compañera Luz. Ok. Concepto de derecho real. Si acudimos a la Real Academia Española, esta nos proveerá con una definición generalizada del derecho real, como un derecho que recae sobre una cosa y es eficaz ante todo. En el diccionario panhispánico del español jurídico, nos encontramos una definición más desarrollada, donde define el derecho real como aquel derecho que atribuye su titular poder inmediato y directo sobre una cosa, el cual puede ser ejercido en relación con el bien, pudiendo ser de carácter pleno y excluyente, como ocurre con el derecho de propiedad, o de carácter menos pleno o limitado, caso que se daría en la servidumbre. Añade la definición además que la doctrina distingue también los derechos reales infaciendo o de hacer, que requerirá de un poder de conducta activa y de carácter personal llevado a cabo por el titular. Una vez establecido el contenido patrimonial de estos derechos, es necesario conocer la palabra patrimonio y cosa. La palabra patrimonio, del latín patrimonium, está formada por los lexemas patrix, pater patri, y monio, monus, los cuales significan padre, recibo, recibido o regalo. Esto nos lleva a la conclusión que el significado original de patrimonio en la antigua Roma era lo que recibimos de nuestros padres. Esto se debe a que en la época clásica el pater de familia era el único que podía ser titular de los bienes y por tanto de los derechos reales que recaían sobre ellos, pues en un principio era el único considerado libre ciudadano, cives, y dotado de capacidad jurídica, cius iuris. Estos bienes, bajo la titularidad del pater familia, podían llegar a él mediante actos inter vivos o en el caso de derecho de sucesiones por actus mortis causa. Con el tiempo, el término evolucionó rompiendo con sus limitaciones y extendiendo la titularidad a cualquier persona capaz y llegando a admitir a los entes universitas como personas jurídicas capaces de ser titulares del derecho. Como ya se ha expuesto, los derechos reales recaen sobre las cosas, res, de donde toman origen su nombre real, atendiendo el lenguaje común y acudiendo a la Real Academia Española, se puede identificar el significado de cosa como lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual. Sin embargo, el diccionario panhispánico establece un significado más restringido, deteniendo la palabra cosa como entidad material o inmaterial, que tenga una existencia autónoma y pueda ser sometida al poder de las personas como medio para satisfacer una utilidad generalmente económica. El derecho real tiene varias características, ya que es un derecho contenido patrimonial que ejerce una persona, el sujeto activo, sobre una cosa determinada de la cual la colectividad, el sujeto pasivo, debe evitar hacer cualquier tipo de uso, goce o disfrute del mismo. Se puede decir que el derecho que recae sobre las cosas, es decir, nos dice las facultades que se pueden ejercitar sobre los bienes por el titular del derecho, con independencia de quien ostente la propiedad de tales bienes. Es el poder inmediato sobre las cosas que, en consecuencia, su titular recae a hacer valer frente a cualquiera. Las características principales de los derechos reales son el derecho de dominio. El derecho de dominio es el que otorga a su titular el derecho sobre un bien, lo que implica la propiedad exclusiva y el control del mismo. El derecho de oponibilidad, erga omnes, este principio significa que los derechos reales son oponibles frente a terceros, que a su vez significa que los terceros deben respetar el derecho real del titular, incluso si no están involucrados en el acuerdo original del establecido. El derecho absoluto quiere decir que los derechos reales son derechos absolutos, lo que significa que su titular puede ejercerlo contra cualquier persona que interfiera con su ejercicio sin importar quién sea la persona. Tienen el derecho de la publicidad. En muchos sistemas legales, la existencia del derecho real se registra en los registros públicos, lo que permite a terceros conocer los sistemas de tales derechos y su titular, y esto proporciona un nivel de seguridad jurídica. Persecución.
Los derechos reales a menudo otorgan al titular el derecho de proseguir el bien y es transferido ilegalmente a un tercero. Esto significa que el titular puede reclamar el bien incluso si ha sido vendido o transferido a otra persona. Inviolabilidad. Los derechos reales son inviolables en el sentido que no pueden ser afectados o limitados por el mero acuerdo de las partes o por deudas de su titular. Accesoriedad. En algunos casos, los derechos reales pueden estar vinculados a una obligación o deuda, lo que significa que el bien se utiliza como garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación. Esto se conoce como derecho real de accesorio. La tipicidad. Los derechos reales suelen estar regulados por leyes específicas y pueden variar según el sistema legal de cada país. Los ejemplos comunes de derechos reales incluyen la propiedad, la servidumbre, el usufructo y la hipoteca. La durabilidad. Los derechos reales pueden perdurar durante un largo periodo de tiempo y en algunos casos pueden transmitirse de generación en generación a través de las sucesiones. Y la exclusividad. Cada derecho real es único y por lo general no se puede ejercer múltiples derechos reales sobre el mismo bien al mismo tiempo. Este es todo y le paso la palabra a Larry Silva. Los derechos reales de garantías son el conjunto de instituciones jurídicas destinadas a garantizar el cumplimiento de una o más obligaciones. Por tanto, para que existan es necesaria la aparición de al menos una obligación que cumplir y en consecuencia la participación de una parte, que es la parte acreedora, es a la que se le garantiza y otra parte deudora, que es a la que se le debe garantizar el cumplimiento de la obligación. Por ello, se suele decir que los derechos reales de garantía se encuentran en una situación intermedia entre los derechos reales y los derechos de obligación, ya que si no existen obligaciones que cumplir, no tendría sentido su nacimiento y su desarrollo. Concretamente, el funcionamiento de estos derechos se desenvuelve de la siguiente manera. Tienen que darse una relación jurídica entre un acreedor y un deudor, es decir, tienen que estar vinculados previamente por una obligación que debe cumplir el deudor y el acreedor, facultado para exigir. El derecho real de garantía nace para reforzar y asegurar la posición del acreedor, ya que el deudor, además de tener que cumplir con su obligación, garantiza al acreedor el cumplimiento de dicha obligación mediante estos derechos reales de garantía. Así, el deudor cumple con la obligación y se extingue no solo la obligación, sino también el derecho real de garantía que servía para asegurar el cumplimiento de la misma, ya que no tiene sentido que exista una garantía si ya no hay una obligación que cumplir. El deudor, o si el deudor no cumple, entonces cuando comienza el derecho del acreedor para el ejercitar el derecho real de garantía, que tenga por fin último ver satisfecho su derecho a ejecutar la obligación que se le debía por parte del deudor. Ahora bien, estos derechos reales de garantía nacieron y se desarrollaron con el tiempo, dando lugar al nacimiento en primer lugar, de la fiducia, y como perfección de las mismas surgieron posteriormente la prenda y la hipoteca. La fiducia es el deudor garantizaba al acreedor entregándole en garantía la propiedad del objeto, comprometiéndose este último a devolvérsela si el deudor cumplía con la obligación debida. Era una institución que protegía en exceso al acreedor frente a la posición del más débil del deudor. Con el fin de equilibrar mejor la posición de ambas partes, surgen la prenda y la hipoteca. La prenda se suponía garantizar la obligación del deudo, entregando al acreedor la posición natural de un objeto, comprometiéndose el acreedor a devolverle dicha posesión una vez que el deudor cumpliese con la obligación debida. Y la hipoteca, a diferencia de la prenda, es la garantía de la obligación
solo se materializaba en el acuerdo entre el acreedor y el deudor, y esta consiste en que el primero tendría derecho a coger un objeto determinado del deudor o de un tercero. Cuando el deudor no cumpliese con la obligación debida, dicho objeto servía para satisfacer el derecho del acreedor a recibir una obligación debida y no cumplida por el deudor. Esto ha sido todo nuestro exposición o nuestra pequeña exposición de los derechos reales. Muchas gracias por todo. Feliz día.